¿Querés saber si Sonic necesita más juegos de deportes? Quédate que te cuento todo sobre esto. Deja un comentario y aparecerás al final del próximo video. Hace unos años, en mi PlayStation 2, tenía un juego llamado Sega Superstars Tennis, en el cual podías jugar con Sonic y otros personajes de Sega al tenis, en una especie de modo historia, enfrentándote a otros personajes, ya sea de la franquicia de Sonic o de otras IP de Sega como Ai o Amigo, además de estar en canchas de tenis tematizadas como escenarios de algunos de los juegos de los que es propietario Sega, como Sonic, Amigo, Jet Set Radio y hasta incluso Crimson Mansion. Si bien no había una razón para que esto exista, no había una historia como tal, sí te iba poniendo a medida que avanzabas en diferentes escenarios. Y además cada vez aumentaba más la dificultad, lo que me hizo querer buscar más juegos de deportes de Sonic. Quizás había alguno de fútbol, o golf, o bolos, y no. Entonces, ¿qué otros juegos de deportes de Sonic hay? Directamente lo único que existía eran los Juegos Olímpicos de Mario y Sonic, los cuales comenzaron con los Juegos Olímpicos de Beijing en 2008. Este fue el primer juego en donde Mario y Sonic estuvieron juntos de manera totalmente oficial, y en su momento fue catalogado como algo histórico cuando se anunció. Dos personajes icónicos de los videojuegos, de empresas que tenían una competencia súper fuerte, juntos jugando a los Juegos Olímpicos de una manera súper amistosa, lo cual deja muy en claro que esa rivalidad seria que tenían ya se quedó en el pasado, y ahora simplemente es una referencia o algo con lo que se puede jugar, pero nada más. En este juego estaban los deportes de atletismo, gimnasia, disparo, remo, arquería, nado, esgrima y ping pong, saliendo en Wii y DS. Es un juego muy tranquilo para jugar con los demás y para venderlo rápido en su momento de salida, ya que al pasar un año no tiene mucha gracia comprarse un juego de las Olimpiadas del año pasado. Cabe aclarar que el juego está hecho por Sega, por supuesto que Nintendo aporta con su IP, pero el desarrollo y distribución se encargó Sega, al igual que las siguientes entregas de todos los Juegos Olímpicos: Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos de invierno, Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos de London, Mario y Sonic en Sochi 2014, Juegos de invierno, Mario y Sonic en Río 2016, Juegos Olímpicos, y terminando con el último juego hasta la fecha, que es Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Todas las competencias dentro de estos juegos son entretenidas para jugar con alguien de manera local, salvo el último, que tiene al fin la opción de jugar online, que era algo que se pedía muchísimo, además de agregar algo muy interesante: poder jugar con los personajes de manera 2D, con sus apariencias clásicas, teniendo una historia simple pero bastante buena para el tipo de juego que es. Así que con todas estas posibilidades que tienen para usar estos personajes, ¿hace falta juegos de deportes de Sonic? Las franquicias de sagas grandes como Mario, Sonic o Zelda, en el medio de sus juegos principales, meten juegos con los cuales rellenar para que no haya un lapso de tiempo muy grande en donde no se hable de estos personajes. Por ejemplo, Mario, que entre Super Mario Odyssey y el Super Mario 3D All Stars están juegos como Super Mario Party, Paper Mario The Origami Kingdom y otros. Con la saga de Zelda, entre The Legend of Zelda Breath of the Wild y Tears of the Kingdom, están juegos antiguos traídos a la actualidad, como Skyward Sword y Link's Awakening, sin contar el Hyrule Warriors Age of Calamity. Y en el caso de Sonic, entre Sonic Forces y Sonic Frontiers, tenemos juegos como Sonic Colors Ultimate y Sonic Origins, entre otros. Los juegos de deportes sirven mucho para no generar un gran hiatus entre los juegos, como por ejemplo últimamente en Mario Strikers, al igual como hace Sonic con los juegos de carreras como Team Sonic Racing. Pero con Sonic, los únicos juegos de deportes específicos que hay es el de tenis que mencioné al principio del video, y además era de Sega en general, no solo de Sonic. Estos tipos de juegos son una gran oportunidad para vender a los fans juegos con los cuales puedan compartir con gente que quizás no es tan conocedora de la franquicia, y así poder atraer a más gente a comprar los juegos principales y crear nuevos futuros fans. Pero ¿dónde saldrían estos juegos? Estos juegos, si bien pueden jugarse tranquilamente en cualquier PC o joystick con las consolas, lo mejor para jugar un juego de deportes siempre fue Nintendo. Desde la Wii, la captura de movimiento ha sido clave para ellos, trayendo joyas como Wii Sports, que es muy bien recordado hoy en día. Además que con los Joy-Cons que tiene la Switch, puede hacerse mucho más fácil el poder compartir una experiencia de juego con captura de movimiento, como por ejemplo el juego Switch Sports, que solamente sacando los dos Joy-Con de la Switch ya pueden jugar dos personas sin necesidad de comprar algún producto más. Aunque el hecho de que estos juegos tengan una mejor experiencia jugándolos de esta manera, no se pueden dar el lujo de que sean exclusivos de una sola consola, ya que si bien la Nintendo Switch tiene una increíble cantidad de unidades vendidas, no va a ser nada beneficioso que sea un juego exclusivo por más viable que parezca. Lo mejor es que estos juegos se puedan jugar en todas las consolas y PC, pero con la excepción de que con la Switch puedas tener una experiencia completa gracias al uso de los Joy-Con. Y no es nada raro de que puedan existir estas diferencias de distintas versiones de diferentes consolas, por ejemplo con Sonic Unleashed y sus diferencias en las versiones de PlayStation 3, Wii y PlayStation 2, o también con los juegos de Nintendo, que podés jugar tanto en la Switch Lite como en la Switch normal, pero esta última tendrá unos cuantos detalles más a la hora de jugar, además de obviamente tener los Joy-Con. Pero ¿cómo venderían estos juegos de deportes? Por ejemplo, una de las opciones es vender cada deporte en cada juego, es decir, que en un solo
juego habría un solo deporte al que podríamos jugar, como en el caso del juego de tenis, pero en este caso solamente sería de la franquicia de Sonic, pudiendo jugar con todos los personajes conocidos de los juegos y cómics, teniendo por supuesto una historia simple, lo que me lleva a los pros y contras de hacer un juego con cada deporte. Los pros es que se puede hacer una historia que, si bien sea simple, puede tener más lugar a escenas de video entre partidas, en las cuales podemos ver a los personajes interactuar y tener un buen momento, avanzando entre diferentes canchas de diferentes zonas conocidas de los juegos de Sonic. Además de que por supuesto no solo un multijugador local para jugar libremente con otra persona, sino también multijugador online. Las contras de hacer un juego de un solo deporte es que ese deporte en particular tiene que ser uno que le guste sí o sí a la gran mayoría de personas, ya que si este juego no logra gustarle a una buena cantidad de gente, no se va a vender para nada. Y con solamente este punto en contra ya puede tirar abajo las ventas de algún posible juego de un solo deporte. Pero ¿qué otra opción hay? Como ya mencionamos, existen juegos como los Juegos Olímpicos o Switch Sports, los cuales tienen varios deportes metidos en un solo juego, que sería una muy buena opción para poder vender un juego de deportes, ya que tendría muchas variaciones y podría abarcar a más público. Aunque por ejemplo con los Juegos Olímpicos, los deportes como atletismo o salto en alto serían algo injusto de jugar si nos ponemos muy literales con los poderes de los personajes. Por ejemplo, Sonic ganaría sin ningún problema en atletismo por su habilidad de la velocidad del sonido, o también Mario ganaría sin problema el salto en alto. Así que deportes en los que algunos personajes se ven muy claramente beneficiados por las condiciones sería descartado sin duda, más que nada para dar la sensación de inmersión y de que todos están en la misma igualdad de condiciones. Si bien ya existe un juego de los Juegos Olímpicos de solamente la franquicia de Sonic que está para jugar en celulares, no lo veo como una buena alternativa. En cambio, con juegos como Switch Sports, ahí cambia la cosa. En este juego tenemos deportes como vóley, bolos, golf, badminton, tenis, chambara y fútbol. Todos juegos que pueden ser usados por cualquiera de los personajes de la franquicia de Sonic, sin tener alguna diferencia muy notoria que los beneficie en la partida. Los pros de tener un juego con varios deportes son que al tener varias opciones, muchas personas pueden optar por uno o dos deportes, y aún así adquirir el juego por más que no jueguen a los demás, teniendo así la seguridad de que sea comprado por el público general y llegar a una cantidad de ventas más altas. Además de que tener muchos deportes en un solo lugar, por ejemplo un gran parque como en Switch Sports, puede dar lugar a una especie de hub dentro del juego antes de entrar a alguno de los deportes, así como los hubs que tenía Sonic Unleashed antes de entrar a un escenario de juego. Para explicarme mejor, les voy a mostrar una idea parecida, un escenario algo así como el de Zoo Tycoon, en el que podemos andar por los caminos que tiene el zoológico antes de ver alguna zona de los animales. Bueno, algo así pero muchísimo más grande, en donde puedas tener interacción con diferentes personajes conocidos y no tan conocidos, ya que no solo sería para que los protagonistas estén ahí, sería un lugar gigante en el que podría haber muchos NPC que se verían como los personajes de fondo de los cómics. Por estas zonas podría ir desarrollándose una historia simple, en la que nos encontraríamos con diferentes personajes conocidos de la franquicia, y así poder enfrentarse en diferentes deportes. No haría falta animaciones súper detalladas con CGI, con animaciones in-game bastaría, y sería algo muy bueno de ver cómo los personajes que siempre están salvando al mundo pueden tener un momento relajado para poder pasar tiempo jugando a los deportes clásicos. Además, quedaría lugar a una futura actualización, en la que podría agregarse uno o dos deportes más un año después, para poder alargar la vida del juego. A todo esto, el crossplay sería algo de lo más esencial, para que varias personas que tengan diferentes consolas puedan jugar en una misma partida, lo que me lleva al multijugador online. Es vital para que este juego funcione, además de que daría una nueva oportunidad al creador de personajes, teniendo un avatar único el cual podríamos crear para poder diferenciarnos de los demás jugadores, ganando vestimentas y accesorios mientras más vayamos jugando. Sería algo muy increíble, ya que no solo interactuaríamos con otros jugadores para poder comparar nuestros aspectos, sino que con nuestros avatares personalizados podríamos interactuar con los personajes del mundo de Sonic, sintiéndonos como si fuéramos parte de su universo, algo que quisieron hacer con Sonic Forces, pero no terminó de encajar por el contexto en el que se llevaba a cabo el juego y la mala jugabilidad que tenía nuestro personaje. Además de que el Sonic Team no descartó la posibilidad de que vuelva el avatar personalizable, así que no sería algo muy raro de pensar esta posibilidad. Obviamente que todos los jugadores no estarían en el mismo mapa, ya que sería insostenible. Lo que podrían hacer es separar no solamente por regiones, sino que hasta cierta cantidad de jugadores se pueda ir dividiendo en diferentes servidores. Las contras de un juego que tenga varios deportes sería que quizás no mucha gente esté interesada en jugar un juego de este estilo con personajes de Sonic, ya que existiendo juegos como Switch Sport quisieran irse a la segura y quedarse con un juego ya conocido y no dar el paso a la experiencia de un nuevo juego. Además de que Sega tendría que invertir bastante en unos buenos servidores para que la gente pueda tener una experiencia completa con sus avatares, que estos servidores van a tener que procesar todos esos conjuntos de ropa en un mismo lugar, haciendo que la producción de este juego sea algo complicada por esta y muchas razones más.
En conclusión, lo mejor que podría hacer el Sonic Team para un juego de deportes de Sonic sería un juego en el que haya varios deportes, no solamente para atraer un público general que quiera jugar a uno o más deportes, sino porque también no existen muchos juegos que tengan varios deportes en uno y que esté, por ejemplo, en PlayStation, Xbox o PC. Literal, hay un juego de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 hecho por Sega, el cual no le fue muy bien al parecer, pero si se logra hacer un juego a la Switch Sports con el mundo de Sonic y que agreguen estos elementos como el avatar personalizable y un gran multijugador online, seguramente sería un gran éxito y muy rejugado por los fans. Pero decime, ¿te gustaría ver un juego de deportes de Sonic así? Déjamelo en los comentarios. Y eso, si te gustó deja tu like. Y muchas gracias a todas las personas que comentaron en el video anterior, que la verdad son un montón, que literal son más de 200 comentarios.